Soy María Álvarez, mi grupo está conformado por Sharon Huaycochea, Wilmary Pineda y Sai Morales. Y mi persona ya antes mencionada. Nosotros dividimos este capítulo en 4 partes. A mí me toca hablar del capítulo 1, sistema contable. El sistema contable, uno de los objetivos básicos de la actual gestión de gobierno, forma la modernización de la administración financiera pública, el cual el Ministerio de Finanzas y SIGECOT tienen la responsabilidad de programar, diseñar y efectuar acciones para lograr su objetivo. El sistema contable permitirá consolidar y generar información contable para la situación financiera de un sector público, para la toma de decisiones, para su análisis, por parte de sus responsables. La administración financiera gubernamental es un conjunto de elementos administrativos de los sectores públicos que captan los recursos para lograr los objetivos y metas programadas. Los elementos administrativos son unidades organizativas, los recursos, sistemas y procedimientos. Estos 3 intervienen en la programación necesaria para captar y colocar los recursos públicos en la forma más adecuada. Las unidades organizativas son responsables de programar, evaluar y ejecutar el presupuesto, las operaciones de crédito público, de administrar el tesoro, de contabilizar todas las transacciones de los fondos públicos. Los objetivos de la administración financiera gubernamental son realizar la gestión de los recursos públicos, oportuno y confiable, para la toma de decisiones, asegurar la transparencia de las cuentas públicas, interrelacionar los sistemas de administración financiera y, por último, posibilitar la implementación de un sistema para la administración de los recursos públicos. Estos objetivos son los que se pretenden alcanzar mediante la modernización de la administración financiera gubernamental para rendir cuentas y sus usos. Los sistemas de información financiera. Los sistemas de información financiera tienen por objetivo producir información para la toma de decisiones en diferentes niveles gerenciales. Esto viene siendo una metodología científica. La contabilidad del Estado. La contabilidad del Estado son principios, normas y procedimientos que permiten el registro sistemático de los hechos económicos de una organización para satisfacer la necesidad e información y con el proceso de la toma de decisiones de los administradores y los funcionarios. La contabilidad pública debe producir estados financieros para mostrar sus resultados de la gestión presupuestaria financiera y su situación patrimonial. Los requisitos de la contabilidad. Para operar un sistema integrado de información se necesitan los siguientes aspectos: universalidad del registro, registro único de las transacciones, conceptualizaciones, ampliar ingresos y gastos, diseño de un sistema en cuentas presupuestarias. A continuación, mi compañera Sai Morales. Les voy a hablar sobre los elementos del sistema contable. Este sistema contable está diseñado para registrar todas las transacciones de tipo financiero patrimonial que ocurren en los organismos del Poder Nacional. Opera en el marco de la teoría contable, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados y requisitos contables, y con las características propias de un sistema integrado de información. Los elementos del sistema contable son centros de registro. Estos son unidades administrativas donde se podrá ingresar datos contables básicos y todos aquellos necesarios para administrar con eficacia los distintos subsistemas administrativos interrelacionados. Algunos de los centros son la Oficina Central de Presupuesto, la Tesorería Nacional, la Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad Pública, SUNACSI, entre otras. También tenemos que uno de los elementos son las transacciones. Son los hechos económicos que afectan los valores de la ecuación patrimonial, activo, pasivo o patrimonial, cuyo reconocimiento se refleja en forma de un asiento en los registros de contabilidad. Se expresa en cantidades monetarias y se encuentra formando una igualdad entre débitos y créditos. También tenemos que los comprobantes forman parte de los elementos del sistema contable. Estos son documentos que nos permitirán hacer seguimiento a los flujos de cada área de una empresa, así como de los dineros que se ingresan y los gastos que se generan en cada etapa del proceso operacional. La información ingresada al sistema debe especificar las referencias necesarias para identificar el comprobante material o informático que la justifica. Estos comprobantes deben llevar
la fecha, el origen, la descripción del producto o servicio, cuantía de las operaciones para su reconocimiento. Otro de los elementos es el plan de cuentas. Es una lista que presenta las cuentas en un orden sistemático y conveniente para facilitar el registro de los hechos contables. Se estructura a través de números, letras o números y letras conformando un código para cada una de las cuentas en uso en un sistema contable. También se denomina catálogo de cuentas o código de cuentas. En su elaboración se debe considerar diversos aspectos. Naturaleza jurídica, si se trata de una firma unipersonal, o objeto social de la empresa, comercial, industrial, servicios, agrícola, entre otros. El tamaño, micro, pequeño, mediana o grande. Un plan de cuentas debe ser sencillo para facilitar su memoración, flexible para permitir la inclusión de nuevas cuentas, estructurado de tal manera que oriente la elaboración de los estados financieros. Otro elemento es los libros principales y registros auxiliares. Estos son aquellos archivos o documentos donde se plasma la información financiera de la empresa, operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo determinado y los cuales hay que legalizar de manera periódica. Los libros contables pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. Los libros obligatorios son libro diario, libro de inventario y cuentas anuales. Los libros contables voluntarios son libro mayor y libros auxiliares. Según el Código de Comercio, todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada que permita el orden cronológico de sus operaciones. Los empresarios deben conservar los libros contables y cualquier documento relativa durante 6 años, además de legalizar los libros mediante su presentación en el registro mercantil donde la empresa tenga su domicilio social. El fin de legalizar los libros contables es de sellar la información presentada, de manera que no sea posible su manipulación posteriormente. El próximo elemento es la metodología de registro. Permite ir registrando los movimientos que se producen, de forma que tengamos visibilidad de lo ocurrido y que la información esté disponible para su posterior extracción y agregación. Hay una gran cantidad de manuales para el registro contable. ¿Okay? La metodología de registro requiere los siguientes pasos. 1. Identificar la operación contenida en los documentos fuente. 2. Especificar cada cuenta afectada por la operación y clasificarla por tipo: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos o de orden. 3. Determinar si la operación aumenta o disminuye cada cuenta. 4. Utilizar las reglas del débito y el crédito con el propósito de determinar la cuenta a la cual se ha de debitar o acreditar. 5. Anotar la operación en el libro diario. Mecanismos de control de calidad verificarán que los datos contabilizados en los registros auxiliares y principales sean homogéneos. El elemento número 7 son los estados financieros. Reflejan la recopilación y resumen de los datos contables. En la Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad Pública se producirán obligatoriamente al término de cada mes y cada ejercicio los estados financieros básicos que surjan de las anotaciones en los libros diario y mayor. También podrán elaborarse en cualquier oportunidad y a solicitud de las autoridades de las instituciones interesadas en el conocimiento de la gestión. En cada centro de registro se podrán producir los estados financieros o cuadros que las autoridades del mismo estimen conveniente, a partir de los datos contabilizados en los registros auxiliares. También podrá ser requerida la información que se estime pertinente a la base de datos administrada por la mencionada superintendencia. Y el elemento número 8, que son los controles de seguridad e integridad de la información. Tiene por finalidad la protección del contenido de la base de datos en sus diferentes momentos, uso, almacenamiento y transmisión. El esquema de seguridad e integridad
para el control de acceso y auditoría al nivel de aplicaciones y contenido de los datos está basado en un modelo de seguridad e integridad. Los controles son ofrecidos por el manejador de la base de datos y se habilitan las herramientas necesarias a los fines de impedir manipulación por parte de los administradores de dicha base de datos en complicidad con otros usuarios. Buenas tardes, mi nombre es Luna Luna y soy de la sección 302 y le vengo a explicar un poco sobre el capítulo 3, que fue el tema que me tocó a mí sí, sobre todo en grupo. El capítulo 3 mayormente habla sobre el catálogo de cuentas, que maneja todo lo que es las cuentas contables del sistema de contabilidad. Mayormente se habla sobre cómo se caracteriza o cómo se clasifica. Depende de qué cuenta es y depende de qué factor vaya a ser en la cuenta. Mayormente se clasifican por 7 grupos, que son los activos, los pasivos, los ingresos, las cuentas de cierre y las cuentas de orden. Y las características del catálogo de cuentas mayormente se clasifican por el nombre asignado de cada cuenta que exprese su contenido a fines de evitar confusión. Las transacciones iguales deben ser registradas en la misma cuenta. Y la última es que se adapta al número del sistema para ser más flexible el objetivo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sharon Goicoechea y hoy les voy a exponer sobre las normas técnicas para la depreciación de los bienes de uso y para la amortización de los bienes inmateriales. Las presentes normas tienen como objeto orientar el proceso a seguir por el ente contable para determinar la clase de rebaja que indica la utilidad de los bienes de uso e inmateriales. La misma haya disminuido. A tales efectos, se deberá emplear el término de depreciación, el cual se define como el procedimiento que se utiliza para expresar el menor valor que experimenta un bien en el curso de su vida útil, como consecuencia del uso y desgaste de operación, obsolencia, agentes atmosféricos u otros factores. La depreciación de los bienes de uso y la amortización de los bienes inmateriales se efectuará a aquellos que adquiera o incorpore el ente contable para su funcionamiento a partir de la puesta en vigencia del sistema de contabilidad aplicable a los organismos del Poder Nacional. ¿Qué es la depreciación de los bienes de uso? Para facilitar el entendimiento del procedimiento de depreciación es necesario aplicar las siguientes bases que hemos establecido para su diseño. Número 1. El procedimiento de depreciación será efectuado automáticamente por el sistema de computación de datos. Número 2. Las variables de cada bien que el sistema debe conocer para operar son los siguientes. El sistema de depreciación a aplicar, fecha de inicio del servicio del bien en uso, primer año de depreciación, valor de incorporación y la vida útil y el valor residual lo establecerá automáticamente el sistema. Los bienes muebles depositados en proveedurías y almacenes y que nunca han sido afectados al servicio no serán depreciados. Se considera como fecha de inicio del servicio de bienes de uso que estén depositados en las proveedurías y almacenes la fecha de desincorporación de estas. Para su utilización por el ente contable, las actividades que le son asignadas. A partir de esa fecha se calcula la depreciación de tales bienes. ¿Cuáles son los elementos y procedimientos? Para determinar el monto a contabilizar por concepto de depreciación de los bienes de uso, se tendrán en consideración los siguientes elementos y procedimientos. Número 1. El universo de los bienes de uso a depreciar. Número 2. El valor actualizado de los bienes de uso. Número 3. Valor residual estimado o desecho de los bienes de uso.
Número 4, la vida útil. Número 5, el método de depreciación. Número 6, procedimiento de cálculo. ¿Qué entendemos por el universo de bienes de uso a depreciar? Se aplicará el procedimiento de depreciación a todos los bienes de uso del dominio privado, con excepción de los terrenos, de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. ¿Qué es el valor residual estimado o desecho de los bienes de uso? Se entiende por el valor residual estimado, también llamado valor o desecho o de salvamento, el valor efectivo estimado del activo al final de su vida útil. En este sistema se establece el 10% del valor de incorporación de los bienes de uso. ¿Qué es la vida útil? Se considera vida útil a la duración probable en años que, en función de sus posibilidades de servicio eficiente, se le asigna un bien sujeto a depreciación. A los efectos de establecer la vida útil de los bienes de uso sujetos a depreciación, se aplicará la tabla incluida en el manual para el registro de bienes muebles y semovientes. ¿Qué es el método de depreciación? Existen varios métodos para calcular la depreciación de los bienes. Está el método de línea recta, unidades de producción, saldo decreciente y suma de los dígitos de los años. Estos 4 métodos asignan diferentes importes de gastos de depreciación a diferentes periodos. Sin embargo, todos dan como resultado el mismo importe total de depreciación. No obstante, convencionalmente se adopta el primero de los señalados, línea recta, para practicar la depreciación de los bienes de uso del ente contable. ¿Qué es el procedimiento de cálculo? El procedimiento de cálculo para la depreciación anual se estima conveniente para aplicar a los bienes de uso del ente contable en el método de línea recta. Para calcular esta depreciación se aplica una ecuación, que es el precio de la adquisición menos el valor residual entre la vida útil. Se entiende por precio de adquisición el valor original de la compra, de la producción, de la construcción o del intercambio, representado por la suma de efectivo pactada o su equivalente, como si se hubiesen adquirido de contado y pagado en efectivo, salvo que se autoricen por el ente contable o la disposición legal u otros métodos de evaluación alternativos, en atención a las normas generales sobre la contabilidad del sector público.